la nieve lo cubría todo, como si quisiera borrar la historia antes incluso de que alguien la contara. Era 26 de febrero de 1959 cuando el equipo de rescate, tras días de búsqueda angustiosa en los Urales del norte, divisó algo que no encajaba en la blancura infinita de la ladera. Una tienda de campaña medio hundida, inclinada, como si hubiese sido abandonada a toda prisa. No estaba donde debería haber estado un campamento seguro. Estaba expuesta, en plena pendiente del Jolat Siad, la llamada montaña de los muertos, sin la protección del bosque cercano, sin resguardo natural alguno. Aquello ya era extraño, demasiado extraño para un grupo experimentado. Cuando los rescatistas se acercaron, el silencio era total. No había señales de lucha. No había huellas caóticas alrededor. Solo viento, nieve endurecida y esa tienda que parecía mirarlos como una boca abierta. Al examinarla descubrieron el primer detalle que cambió para siempre la historia. La lona estaba rasgada desde dentro, no cortada al azar, no desgarrada por el viento, rasgada con cuchillo desde el interior. Dentro permanecían las botas, los abrigos gruesos, la ropa de invierno, los objetos personales, dinero, cámaras fotográficas, incluso comida. Todo aquello que un excursionista jamás abandonaría voluntariamente a 25 grados. Era como si hubiesen decidido salir al exterior en mitad de la noche, sin prepararse para sobrevivir. Y lo más inquietante no era el corte en la lona, eran las huellas. Porque sí había huellas, y eso, en un terreno donde el viento suele borrarlo todo, ya era casi un regalo de la montaña. Se alejaban en fila, descendiendo hacia el bosque a aproximadamente 1,5 kilómetros. No eran marcas de carrera descontrolada, no eran pisadas caóticas, eran pasos relativamente ordenados, algunos mezclados, otros con un solo zapato, otros apenas cubiertos con calcetines, como si se hubieran marchado bajo una urgencia silenciosa, pero sin el pánico de quien huye de un atacante visible. Bajo un cedro siberiano, a los pies de su tronco ennegrecido por el fuego, aparecieron los 2 primeros cuerpos, semidesnudos, con signos claros de hipotermia. Habían intentado encender una hoguera. Las ramas del árbol mostraban corteza arrancada a varios metros de altura, como si alguien hubiese trepado desesperadamente para observar algo desde arriba o para vigilar la tienda a la distancia. Más adelante, en la nieve, fueron apareciendo otros cuerpos dispersos, alineados en dirección de regreso al campamento. Eso era lo más humano de todo. Habían intentado volver. Algo los obligó a salir, pero después intentaron regresar. Nunca lo lograron. El hallazgo no fue inmediato en su totalidad. 4 de los excursionistas no aparecieron hasta meses después, cuando el deshielo permitió explorar un barranco cercano. Sus cuerpos estaban mejor protegidos bajo la nieve, y lo que revelaron las autopsias de esos últimos hallazgos añadiría capas aún más perturbadoras al caso. Pero en ese primer momento, frente a la tienda rasgada y los primeros cadáveres congelados, lo que dominaba no era el misterio sobrenatural ni la conspiración política. Era la pregunta básica, brutal, primitiva. ¿Qué puede obligar a 9 personas jóvenes, entrenadas,
acostumbradas al frío extremo, a abandonar su única protección en mitad de la noche, en plena montaña, y caminar hacia una muerte casi segura? La escena no gritaba violencia externa. No había huellas de terceros, no había sangre en el campamento, ni había señales de lucha. Y sin embargo, todo indicaba que algo había ocurrido en el interior de aquella tienda que rompió la lógica de supervivencia más elemental. La montaña no mostraba heridas, no había una avalancha evidente que lo explicara todo. La tienda seguía parcialmente erguida, no estaba aplastada, ni enterrada bajo toneladas de nieve, solo estaba cubierta, como si el peligro hubiese sido invisible, como si la amenaza no hubiera dejado marca física en el entorno, pero sí en sus decisiones. Aquel 26 de febrero, el misterio no empezó con teorías de yetis ni con fantasías de ovnis. Empezó con una lona cortada desde dentro y 9 huellas que descendían hacia la oscuridad del bosque. Y desde ese instante, la montaña dejó claro algo que todavía hoy sigue siendo cierto. Hay historias que no se gritan, hay historias que simplemente se congelan. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de el incidente Dyatlov. Antes de que la montaña se convirtiera en símbolo, antes de que la nieve cubriera nombres y los transformara en leyenda, hubo un joven que encabezaba aquella expedición. Se llamaba Igor Dyatlov. Tenía 23 años, estudiaba ingeniería de radio en el Instituto Politécnico de los Urales y no era un improvisado ni un temerario sin experiencia. Era metódico, organizado, responsable. De hecho, el paso donde ocurrió todo lleva hoy su apellido no por casualidad, sino porque él era el líder indiscutible de aquel grupo. En la Unión Soviética de finales de los años 50, el montañismo no era una afición romántica, era también una disciplina exigente, casi militar en su estructura. Las travesías se clasificaban por niveles de dificultad y la que emprendieron en enero de 1959 estaba catalogada como categoría 3, el máximo grado permitido para estudiantes. No era un paseo, era una prueba seria de resistencia física, orientación, supervivencia y coordinación. Dyatlov ya había realizado expediciones complejas. Conocía el frío, conocía la logística, conocía el comportamiento del grupo en situaciones límite. No era un improvisador. Preparó la ruta con antelación, presentó los planes al instituto, dejó constancia escrita del itinerario previsto y estableció fechas estimadas de regreso. Era el tipo de persona que dejaba todo documentado. Y no estaba solo en esa preparación rigurosa. Los otros 8 miembros compartían ese perfil de jóvenes disciplinados, estudiantes universitarios en su mayoría, con experiencia previa en travesías invernales. Había ingenieros en formación, estudiantes de física, de construcción. No eran adolescentes inconscientes, eran adultos jóvenes entrenados para soportar temperaturas extremas, acostumbrados a dormir en tiendas bajo tormentas, habituados a caminar kilómetros con mochilas pesadas en condiciones adversas.
Entre ellos estaba también una mujer, Lidumila Dubinina, fuerte, decidida, con carácter. La presencia femenina en este tipo de expediciones no era común, pero tampoco excepcional en el ambiente universitario soviético. Aquello no era una excursión improvisada de fin de semana, era una expedición organizada, planificada durante meses. Durante los primeros días del viaje, los diarios y las fotografías muestran algo completamente distinto a lo que la imaginación posterior ha querido pintar. Sonríen, bromean, construyen refugios provisionales, escriben anotaciones técnicas sobre el clima, cantan. En las imágenes se les ve seguros, coordinados, incluso alegres pese al frío. No hay tensión previa, no hay conflictos internos registrados. Eso es importante, porque muchas teorías posteriores intentaron insinuar discusiones, rivalidades o decisiones imprudentes. Pero los documentos disponibles, los diarios recuperados, las últimas fotografías, describen un grupo cohesionado. Igor no aparece como un líder autoritario, ni como alguien desbordado, más bien todo lo contrario, alguien respetado con experiencia suficiente para tomar decisiones sensatas. Y ahí radica una de las claves del enigma. Si un grupo inexperto hubiera cometido un error básico de supervivencia, la historia sería distinta. Pero aquí hablamos de personas que sabían perfectamente que salir sin botas en plena noche invernal equivalía a una sentencia de muerte. Sabían calcular riesgos, esperar, evaluar amenazas. El 23 de enero partieron desde Sverdlovsk, rumbo a su destino final, el monte Otorten, otro pico de la región. En el camino dejaron atrás pueblos, estaciones de tren, asentamientos mineros. El último contacto externo no fue una promesa. Si no regresaban en la fecha prevista, se activaría la búsqueda. Esa fecha pasó. Nadie volvió. Y cuando se examina la figura de Igor con calma, aparece una pregunta que resuena con fuerza. ¿Qué pudo ocurrir dentro de aquella tienda para que un líder preparado, con experiencia en situaciones extremas, decidiera o aceptara cortar la lona desde dentro y abandonar el único refugio disponible? No era un improvisado ni un imprudente. No era alguien que reaccionara con pánico ante el primer crujido del viento. Si algo los hizo salir aquella noche, tuvo que ser lo suficientemente convincente como para romper la lógica de alguien que conocía la montaña. Y cuando un líder entrenado toma una decisión irracional, no suele ser por imaginación, sino porque algo muy real, aunque invisible para nosotros, estaba ocurriendo. La historia no comienza con un error de novato, comienza con un líder competente enfrentado a una amenaza que hasta hoy nadie ha conseguido describir con certeza. Para comprender lo que ocurrió en aquella ladera helada, no basta con mirar la nieve, ni la tienda rasgada, ni los cuerpos dispersos. Hay que levantar la vista y observar el tiempo histórico en el que todo sucedió. Porque 1959 no era un año cualquiera, era plena Guerra Fría. Era la Unión Soviética en su momento de tensión máxima con Occidente. Un país que miraba al cielo con ambición espacial, mientras vigilaba su propio territorio con desconfianza casi obsesiva.
La región de los Urales no era simplemente un paisaje remoto y salvaje, era también un territorio estratégico. En aquellas latitudes se desarrollaban actividades militares sensibles, pruebas de misiles, experimentación tecnológica, maniobras que rara vez trascendían al dominio público. La cultura soviética de la época estaba impregnada de secretismo institucional. Los expedientes incómodos no se explicaban, se archivaban. Las preguntas molestas no se respondían, se diluían en fórmulas ambiguas. Y aquí aparece un detalle fundamental. Cuando el caso fue oficialmente cerrado, la conclusión escrita fue desconcertante. Fuerza natural desconocida. No se hablaba de avalancha concreta, ni de error humano, ni de ataque externo. Se utilizó una expresión deliberadamente amplia, tan amplia que podía abarcarlo todo o no decir nada. En ese contexto, cualquier incidente en una zona cercana a posibles instalaciones militares adquiría otra dimensión. No porque haya pruebas definitivas de que existiera una operación encubierta aquella noche, sino porque la URSS de entonces funcionaba bajo una lógica de Estado fuerte, donde admitir fallos o revelar experimentos podía considerarse una amenaza política. Además, los propios investigadores del caso encontraron resistencias. El acceso a ciertos archivos fue limitado. Algunas declaraciones fueron ambiguas. La información fluía en cuentagotas, y eso no implica automáticamente conspiración, pero sí dibuja un escenario donde la transparencia no era la prioridad. También conviene recordar el clima psicológico de la época. El mundo vivía bajo la sombra nuclear. Ensayos atómicos se realizaban en distintos puntos del planeta. La posibilidad de explosiones experimentales, ondas de choque, fenómenos atmosféricos derivados de pruebas militares no era ciencia ficción, era parte de la realidad geopolítica del momento. Y mientras tanto, 9 estudiantes desaparecen en una montaña remota. Una tragedia que en otro contexto habría sido simplemente un accidente alpino. Pero en 1959, en territorio soviético, en una región estratégicamente sensible, la tragedia adquiría inevitablemente un matiz político. Lo que inquieta no es solo lo que ocurrió aquella noche, sino cómo se gestionó después. La investigación se llevó a cabo, sí, hubo autopsias, peritajes, pero el cierre fue rápido. El expediente se archivó. Durante décadas el acceso fue limitado. El silencio se institucionalizó. Y el silencio, cuando se prolonga demasiado, no siempre significa ocultación deliberada. A veces significa incapacidad de explicar algo sin dañar otras narrativas más grandes. Porque si aquello fue un fenómeno natural, ¿por qué no explicarlo con claridad técnica? Si fue un error humano, ¿por qué no detallarlo? Y si hubo un factor externo relacionado con pruebas militares, ¿quién iba a reconocerlo en plena Guerra Fría? La montaña se convirtió así en un escenario doble, uno físico y otro político. En el primero murieron 9 excursionistas. En el segundo nació un misterio alimentado por el hermetismo de una superpotencia que rara vez admitía dudas. Entender el incidente Dyatlov sin mirar la URSS de 1959 es quedarse con la mitad de la historia, porque en aquel tiempo las montañas no solo ocultaban nieve y roca,
También podían ocultar información. Y cuando una investigación termina con una frase tan vaga como fuerza natural desconocida, en un país donde cada palabra oficial se medía con precisión ideológica, uno no puede evitar preguntarse si la montaña fue la única que decidió no hablar, o si hubo alguien más interesado en que el eco se apagara. La historia avanza ahora hacia la noche concreta, hacia las horas finales antes de que el silencio se volviera definitivo. Y para entenderlo hay que recorrer el camino que los llevó hasta allí, paso a paso, sin saltos dramáticos, sin adornos innecesarios, porque lo que inquieta no es una escena aislada, sino la secuencia completa. El grupo partió el 23 de enero de 1959 desde Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, cargados con esquís, mochilas pesadas, instrumentos de medición y una convicción tranquila. Aquella travesía era exigente, sí, pero no extraordinaria para ellos. El trayecto inicial transcurrió en tren y camión hasta los asentamientos más septentrionales. Uno de los integrantes, Yuri Yudin, tuvo que abandonar por problemas de salud antes de que comenzara el tramo más duro. Esa decisión, que en su momento pareció un simple contratiempo, lo convirtió en el único superviviente del grupo. A partir de ahí, las anotaciones en los diarios y las fotografías recuperadas muestran rutina de expedición, avance sobre esquís, construcción de refugios temporales, bromas escritas en tono ligero, observaciones sobre el viento y la nieve. Nada sugiere tensión creciente, nada anticipa ruptura interna. El 31 de enero alcanzaron la zona cercana al monte Otorten, su objetivo original. Y al día siguiente, 1 de febrero, tomaron una decisión que aún hoy se analiza con lupa. En lugar de descender hacia el bosque para acampar protegidos, se desviaron ligeramente y levantaron la tienda en la ladera de Kholat Syakh. Probablemente el mal tiempo redujo la visibilidad y decidieron no perder altitud para no desorientarse. Quizá planearon reanudar la marcha al amanecer, corrigiendo la ruta. Lo cierto es que eligieron una pendiente expuesta, abierta al viento. Las últimas fotografías muestran la construcción del campamento bajo nieve y ráfagas cada vez más intensas. Se ve a los excursionistas clavando esquís como soporte, asegurando la lona, trabajando con disciplina. La luz se apaga pronto en invierno a esas latitudes. La temperatura cae con rapidez. Se meten en la tienda, comen, escriben, se acomodan. Y ahí, justo ahí, la narración entra en terreno incierto. La estimación más aceptada sitúa el momento crítico entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero. No hay testigos ni registro sonoro, solo inferencias basadas en huellas, posiciones y autopsias. En algún instante, algo ocurre dentro o alrededor de la tienda que desencadena una decisión radical: cortar la lona desde el interior y salir. No hay señales de pelea interna, no hay caos en el material. La acción parece rápida, pero no desordenada. Después, el descenso hacia el bosque. Las huellas muestran que caminaron en grupo, no dispersos. No corrían descontroladamente, avanzaban con cierta coherencia.
aunque sin equipamiento adecuado. La tienda es el corazón del enigma, no los cuerpos, ni las teorías posteriores, tampoco la política. La tienda, porque todo comienza ahí, en ese espacio reducido donde 9 personas compartían calor, respiración y confianza, y donde algo ocurrió lo suficientemente contundente como para quebrar la lógica más elemental de supervivencia. Cuando los equipos de rescate la localizaron el 26 de febrero, la estructura seguía parcialmente en pie. No estaba enterrada bajo toneladas de nieve. No estaba arrasada por una avalancha evidente. Se encontraba inclinada, cubierta por una capa acumulada por el viento, pero reconocible. Eso ya desmonta una idea inmediata. Si una masa gigantesca de nieve la hubiese aplastado de forma súbita, el escenario habría sido distinto, más caótico, más destructivo. Lo que verdaderamente alteró a los investigadores fue el análisis de los cortes. La lona estaba rasgada desde dentro. No se trataba de un desgarro producido por el viento ni por la tensión del material. Eran incisiones hechas con cuchillo, con decisión. Alguien o varios optaron por abrir una salida alternativa en lugar de utilizar la entrada habitual. Y ahí surge la primera pregunta inquietante. ¿Por qué no salir por la puerta? La entrada principal no estaba bloqueada de manera irreversible. No había evidencia de que quedara sellada por una presión externa. Sin embargo, se eligió el método más rápido y drástico: cortar. Eso sugiere urgencia, sugiere que el tiempo era un factor crítico. No era un simple inconveniente estructural, era algo que no admitía demora. Dentro de la tienda quedaron las botas alineadas, los abrigos pesados, los pantalones exteriores, los objetos personales, incluso dinero y documentos. Nada indica que se llevaran provisiones ni herramientas esenciales. Es decir, no fue una evacuación planificada, fue una salida inmediata. Y sin embargo, no fue un pánico desordenado. Las huellas muestran que descendieron caminando relativamente juntos, en fila. No hay marcas que indiquen una estampida irracional. Es como si hubiesen salido bajo una amenaza concreta pero controlada. Una amenaza que los empujó a alejarse, no a dispersarse. Otro detalle relevante es el orden aparente en el interior. No había signos de lucha interna, ni sangre, ni había objetos rotos violentamente. El campamento no parecía escenario de conflicto físico entre ellos. Tampoco se encontraron huellas de terceros alrededor de la tienda. La nieve conservó solo sus propias pisadas. Entonces la mente comienza a buscar escenarios plausibles. ¿Una avalancha incipiente? Si hubiesen percibido el inicio de un desplazamiento, cortar la lona para escapar podría ser un acto reflejo lógico. Pero la pendiente donde estaban no era especialmente pronunciada, comparada con zonas típicas de avalanchas masivas, y la tienda no presentaba los daños esperables tras un impacto de gran volumen. ¿Y un sonido aterrador? ¿Una vibración? ¿Algo que sugiriera que permanecer dentro era más peligroso que enfrentarse al frío extremo? Porque hay que recordar que esas personas sabían lo que significaba salir descalzos a menos 25 grados. No era una decisión ligera, era una elección desesperada.
La tienda no habla, pero sí insinúa. Insinúa que el peligro fue percibido como inmediato, que el interior dejó de ser refugio y se convirtió en amenaza. Y ese matiz es fundamental. No se trató de huir de algo que venía desde el bosque. No hay señales de ataque externo. La reacción nace dentro. Tal vez el suelo cedió ligeramente bajo la acumulación de nieve. Tal vez un estruendo resonó en la ladera. Tal vez una presión súbita los convenció de que, en cuestión de segundos, todo colapsaría. Lo cierto es que cortaron, salieron y dejaron atrás aquello que más necesitaban. En cualquier expedición invernal, la tienda no es solo tela y cuerdas, es frontera entre la vida y la muerte. Es microclima, protección, seguridad psicológica. Abandonarla voluntariamente es cruzar una línea invisible. Y esa noche, en algún momento entre el viento y la oscuridad, decidieron cruzarla, sin botas, sin abrigos completos y sin mirar atrás. Y si la tienda es el corazón del enigma, los cuerpos son su testimonio más crudo, porque la nieve puede cubrir, el viento puede borrar, pero el cuerpo humano guarda memoria de lo que ha vivido y de lo que lo ha destruido. Los primeros dos aparecieron bajo el gran cedro siberiano, a poco más de 1 kilómetro del campamento. Estaban descalzos, en ropa interior parcial, con las manos ennegrecidas por el frío y restos de piel arrancada de las ramas. Habían intentado trepar. Las autopsias concluyeron hipotermia como causa principal de muerte. Sus lesiones eran superficiales, abrasiones, pequeños cortes, nada que indicara violencia externa significativa. Encendieron una hoguera con ramas bajas, lo que demuestra algo fundamental. No estaban fuera de sí. Intentaron sobrevivir. Entre el cedro y la tienda fueron hallados 3 más, dispersos en línea ascendente, como si avanzaran de regreso al campamento. Sus cuerpos estaban orientados hacia arriba, hacia la pendiente, hacia la tienda abandonada. Esa imagen tiene algo profundamente humano. Después de alejarse intentaron volver. Quizá comprendieron que el bosque no era solución. Quizá el frío comenzó a imponerse con brutal claridad. También murieron por hipotermia, aunque uno de ellos presentaba una pequeña fractura en el cráneo, no letal según los forenses. Hasta aquí el relato podría encajar dentro de una tragedia alpina extrema, pero el caso no termina ahí. Los 4 restantes no aparecieron hasta mayo, cuando el deshielo permitió explorar un barranco cubierto por metros de nieve compactada. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque las autopsias de estos últimos revelaron lesiones mucho más severas. Uno presentaba fracturas masivas en el cráneo. 2 tenían múltiples costillas rotas, con la fuerza comparable, según el informe, a la de un accidente de tráfico. Y, sin embargo, lo desconcertante era la ausencia de heridas externas correspondientes. No había laceraciones profundas, no había cortes abiertos, no había señales de impacto con objetos contundentes visibles en la piel. Era como si una presión inmensa hubiese actuado desde fuera, pero sin dejar huella superficial proporcional. Una de las excursionistas, Lyudmila Dubinina,
tenía la lengua ausente. También faltaban tejidos blandos en la cavidad bucal. En otros cuerpos se reportó ausencia de ojos. Este detalle alimentó durante décadas imaginarios oscuros, pero los forenses señalaron que esos daños podían explicarse por procesos naturales: descomposición, acción de pequeños animales, presión del agua en el barranco durante el deshielo. En condiciones extremas, el cuerpo no se conserva intacto. Aún así, la combinación de fracturas internas severas y apariencia externa relativamente intacta resultaba difícil de asimilar. Los peritos afirmaron que las lesiones eran consistentes con una fuerza de gran intensidad. Pero, ¿qué fuerza? ¿Una caída desde altura? ¿Una masa de nieve compacta? ¿Un fenómeno físico puntual? Hay otro elemento que suele olvidarse en el dramatismo del relato: el llamado desvestimiento paradójico. En fases avanzadas de hipotermia, el cerebro puede inducir una sensación falsa de calor extremo. Algunas víctimas comienzan a quitarse la ropa creyendo que se están sobrecalentando. Este fenómeno está documentado médicamente y podría explicar por qué algunos cuerpos aparecieron semidesnudos, incluso cuando otros habían intercambiado prendas entre sí, intentando proteger a los más vulnerables. Porque sí, hubo intercambio de ropa. Algunos llevaban prendas de compañeros ya fallecidos. Eso indica cooperación hasta el final. No fue una dispersión individualista, fue un grupo intentando adaptarse con los recursos disponibles. El informe forense oficial concluyó que 6 murieron de hipotermia y 3 por lesiones traumáticas fatales. No se encontraron indicios de lucha entre ellos. No se detectaron heridas de arma blanca ni de proyectil. No había alcohol ni sustancias extrañas en cantidades relevantes. Y sin embargo, cuando se observan en conjunto los datos, la sensación persiste. Algo ocurrió que generó una fuerza suficiente para fracturar costillas y cráneos sin una explicación inmediata clara en el entorno visible. La nieve puede comprimir como cemento cuando se desploma en bloque. Un barranco puede actuar como trampa. Una caída puede ser más devastadora de lo que parece. Todo eso es cierto, pero lo que inquieta no es una lesión aislada, es el conjunto. La huida, la hoguera, el intento de retorno, el grupo en el barranco, las fracturas internas, los tejidos desaparecidos, la radiación detectada en algunas prendas, piezas que encajan parcialmente pero nunca del todo. Los cuerpos no hablan con palabras, hablan con fracturas, con marcas, con posiciones finales. Y lo que dicen no apuntan a un monstruo ni a una criatura mítica. Apunta a una noche donde el frío, la presión y quizá algún factor adicional actuaron con una violencia silenciosa. La montaña no necesitó garras, le bastó la gravedad, la nieve y algo más que aún estamos tratando de nombrar. Y entonces aparece ese detalle que cambia el tono de la historia, que la desplaza del terreno puramente alpino al territorio incómodo de lo político, de lo estratégico, de lo que huele a Estado, la radiación. Durante los análisis posteriores se detectaron niveles elevados de radiación en algunas prendas de vestir pertenecientes a ciertos miembros del grupo.
no en todos, no de manera uniforme, en piezas concretas. Ese matiz es importante porque si se tratara de un fenómeno ambiental generalizado, una lluvia radiactiva, por ejemplo, la contaminación habría sido más homogénea, pero no lo fue. Los informes indicaron que 2 o 3 prendas presentaban niveles superiores a los considerados normales para la época. No se trataba de una radiación letal inmediata. No era suficiente para explicar la muerte, pero era lo bastante inusual como para levantar cejas. Y en la Unión Soviética de 1959, la palabra radiación no era un concepto abstracto. Era sinónimo de pruebas nucleares, de ensayos militares, de tecnología experimental. Era un asunto sensible. Aquí conviene respirar y no dejarse arrastrar por el dramatismo fácil. La radiación detectada no implicaba necesariamente una explosión atómica en la montaña. De hecho, no hubo signos de quemaduras térmicas masivas ni de daño celular compatible con una detonación nuclear cercana. No hubo cráter, no hubo onda expansiva visible en el terreno. Entonces, ¿de dónde provenía? Algunos de los excursionistas habían trabajado anteriormente en instalaciones industriales donde podía existir exposición a materiales radioactivos de baja intensidad. La ropa podría haber estado contaminada antes del viaje. También se ha planteado que ciertos minerales presentes en la zona podrían generar lecturas ligeramente elevadas. Otra hipótesis sugiere que partículas transportadas por el viento desde ensayos lejanos podrían haber alcanzado las prendas. Pero lo inquietante no es solo la presencia de radiación, es cómo se gestionó la información. El expediente menciona las mediciones, sí, pero no profundiza. No se desarrolló una investigación exhaustiva específica sobre ese punto. No se emitió una explicación detallada pública, simplemente quedó como un dato dentro del conjunto. En paralelo, hubo reportes de luces anaranjadas en el cielo en fechas cercanas al incidente, observadas por otros grupos en la región. Esos testimonios se recogieron en algunos documentos, aunque nunca se conectaron oficialmente con la tragedia. En una época donde se probaban misiles balísticos y dispositivos experimentales, las luces en el cielo no eran imposibles, pero tampoco eran necesariamente relevantes. La mente humana tiende a unir puntos: radiación, luces, secreto soviético, y de ahí nacen narrativas que van desde pruebas militares encubiertas hasta armas experimentales mal calibradas. Sin embargo, lo cierto es que no existe evidencia concluyente de una explosión, ni de restos metálicos, ni de impacto externo directo sobre el campamento. Lo que sí existe es un detalle técnico que no encaja del todo en una simple excursión fallida. ¿Por qué algunas prendas estaban contaminadas y otras no? ¿Por qué no se profundizó más en ese aspecto? ¿Fue irrelevante realmente o incómodo? En un estado donde la información estratégica se protegía con celo, admitir que 9 civiles pudieron verse afectados por pruebas experimentales habría sido políticamente impensable. Pero también es cierto que la radiación detectada no alcanzaban niveles que obligaran necesariamente a encubrir una catástrofe nuclear. Y ahí es donde el caso vuelve a situarse en esa frontera incómoda entre lo explicable y lo insuficientemente explicado.
No hay prueba sólida de intervención militar directa, pero tampoco hay una explicación cerrada y transparente que deje la cuestión definitivamente resuelta. La radiación en sí misma no mató a nadie aquella noche, pero añadió una capa de sombra sobre el expediente, como si entre el viento y la nieve hubiera quedado suspendida una pregunta que nadie quiso formular con claridad. Porque en la montaña puede haber frío, presión, miedo, pero cuando aparece la palabra radiación en un informe soviético de 1959, el misterio deja de ser solo natural, se vuelve político, y en ese terreno el silencio pesa tanto como la nieve. Y tras los cuerpos, tras las autopsias y los informes técnicos, tras las mediciones incómodas, llega el momento más frío de todos, el cierre oficial. Porque una cosa es lo que ocurrió en la montaña y otra muy distinta es cómo decidió contarlo el Estado. La investigación comenzó formalmente a finales de febrero de 1959. Se abrió un procedimiento penal. Se interrogaron a rescatistas, a compañeros de universidad, a pobladores locales. Se realizaron autopsias detalladas. Se recogieron fotografías del campamento. Documentaron posiciones, huellas, distancias. No fue una improvisación superficial, hubo trabajo forense real. Pero a medida que avanzaban las semanas, el expediente empezó a mostrar una extraña combinación de precisión técnica y vaguedad final. Las lesiones quedaron descritas con detalle. La hipotermia se estableció como causa de muerte en la mayoría de los casos. Las fracturas internas se atribuyeron a una fuerza considerable. La radiación fue anotada. Sin embargo, cuando llegó el momento de formular una conclusión definitiva, el lenguaje cambió. La frase final del fiscal fue tan breve como inquietante. La muerte fue causada por una fuerza natural desconocida que los excursionistas no pudieron superar. No se especificó cuál, no se desarrolló, ni se profundizó. Y ese matiz importa, porque si se tratara de una avalancha clara, lo lógico habría sido nombrarla. Si hubiese sido un derrumbe parcial de nieve compacta, podría haberse descrito técnicamente. Si fue viento extremo, también, pero no se concretó. El caso fue cerrado en 1959. Los archivos quedaron clasificados durante décadas. No se permitió acceso libre a los documentos. Las familias no recibieron una narrativa completa que resolviera sus dudas. Simplemente se estableció que fue una tragedia causada por una fuerza natural. Aquí surge una tensión interesante. ¿Se trató de un encubrimiento deliberado o de una fórmula administrativa para cerrar un caso cuya explicación técnica no era plenamente satisfactoria? Hay que entender el contexto institucional soviético. El Estado no toleraba bien la incertidumbre pública. Una explicación demasiado abierta podía generar especulación. Una explicación demasiado concreta, si implicaba responsabilidad estructural o militar, podría resultar problemática. Así que una fórmula amplia, casi filosófica, permitía cerrar el expediente sin comprometer nada específico.
Décadas después, en 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso con herramientas modernas de modelización digital, simulaciones por ordenador, estudios topográficos, análisis de acumulación de nieve. La conclusión oficial contemporánea apuntó a una avalancha de placa, un tipo de deslizamiento menos evidente visualmente, pero potencialmente devastador. Según esa reconstrucción, una pequeña masa de nieve compacta pudo deslizarse sobre la tienda, generando presión suficiente para provocar pánico y lesiones internas. Esa explicación tiene coherencia física, pero no ha convencido a todos. Algunos expertos independientes señalan que la inclinación del terreno era moderada, que la tienda no mostraba daños consistentes con una carga masiva prolongada, que la disposición posterior de los cuerpos no encaja perfectamente con una huida típica por avalancha inminente. Y ahí está el punto clave. El expediente nunca resolvió todas las variables con precisión absoluta. Cerró el caso, pero no apagó la inquietud. La fórmula fuerza natural desconocida se convirtió en una especie de epitafio burocrático. Una frase que suena técnica pero que en realidad es casi existencial. La naturaleza como agente sin nombre. La montaña como fuerza impersonal que actúa y no da explicaciones. El Estado cerró el archivo, pero la montaña no firmó nada. Y cuando un expediente oficial utiliza una expresión tan amplia para descubrir la causa de 9 muertes, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino si realmente se quiso llegar hasta el fin de la explicación o si hubo un punto en el que fue más cómodo aceptar el misterio como conclusión administrativa. El caso quedó archivado, pero no resuelto. Y en esa diferencia se sostiene todo el peso de esta historia. Continuará. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.